Después de casi 40 adaptaciones de Pinocho en la pantalla grande y en la televisión, la nueva versión dirigida por Guillermo del Toro nos trae hasta el momento la mejor adaptación del personaje y una de las mejores películas que va del año. Antes de empezar con el análisis, hay que recalcar que el video contendrá spoilers masivos del film, por lo tanto se recomienda haber visto primero la película, que se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Little wooden boy, may you rise with the sun and walk the earth. Como sabemos, antes de la llegada de Guillermo del Toro, para muchos la versión clásica animada de Disney fue considerada la mejor adaptación de Pinocho, una película destacada por su calidad de animación 2D y un guión bastante decente, donde el mensaje era directo para los niños, una historia que nos muestra el camino de nuestro protagonista atravesando múltiples conflictos causados por sus acciones, para que al final refuerce la enseñanza de la obediencia, el ser responsable, los valores escolares y sobre todo la importancia de la verdad. Si bien la versión de Disney está dirigida hacia un público infantil, aún así el desarrollo de esta historia es muy cruda y es acompañada con escenas oscuras para fortalecer el mensaje de la obediencia. Sin embargo, sabemos que al igual que muchos clásicos de Disney, como Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente y etc., son adaptaciones que mantienen su tonalidad muy ligera comparada con sus obras originales. En este caso, su material de origen proviene de la novela clásica de Carlo Collodi, titulada Las aventuras de Pinocho, un cuento mucho más oscuro por la brutalidad de las acciones de nuestro protagonista y los actos de los villanos que lo rodean en su camino. Como por ejemplo tenemos la matanza del grillo causada por Pinocho al ser aplastado por un martillo después de que éste lo corrigiera, o también las veces en donde Pinocho es salvado justo al borde de la muerte, como el ser casi arrojado al fuego por el titiritero o el ser ahorcado vivo por dos asesinos, el zorro y el gato. No obstante, las moralejas de estos cuentos oscuros servían de cierta forma a preparar a los niños de la fuerte realidad en la que vivimos, y con la nueva versión de Guillermo del Toro captura esa misma esencia tétrica del cuento clásico de Carlo Collodi, pero a la vez reinventa su historia para adaptarlo en un mundo más realista, sin perder el estilo característico del director, como la fantasía representada de forma sombría y hermosa al mismo tiempo. De igual importancia hay que recalcar que esta se trata de una codirección junto al artista Mark Gustafson, quien ya lleva experiencia dentro de la animación stop motion por estar detrás de los proyectos como el largometraje El fantástico señor zorro y las aventuras de Mark Twain. Además, para esta nueva versión, Del Toro es acompañado por el escritor Patrick McGill para la realización del guión, quien es el mismo creador de la miniserie Más allá del jardín, una de las mejores series de Cartoon Network y que, al igual que la nueva versión de Pinocho, aborda varios temas oscuros como la filosofía de la muerte y el temor de nuestra existencia en un camino sin rumbo. Miniserie totalmente recomendable, disponible en la plataforma de HBO Max. Regresando a la película, de entrada la historia hace énfasis a la ambientación situada en el fascismo italiano surgida en la Primera Guerra Mundial, y desde los primeros minutos podemos ver el gran cambio de esta adaptación al contarnos por primera vez el origen de Geppetto, un hombre respetable, un buen trabajador, un buen padre, un fiel creyente hacia Dios y para muchos considerado el perfecto ciudadano ejemplar para un pueblo, pero que lamentablemente por culpa de la guerra, esta le arrebata a su único hijo, y lo peor de todo, en un acto de mala coincidencia. It was later said that Geppetto's little town was not even a target, that these planes were heading back to base, and simply let go of their bombs to make their ballast lighter. Una muerte que no merecía en absoluto, y todo causado por las decisiones estúpidas de grandes autoridades a la que el ciudadano promedio no le queda más que otra que aceptar sus consecuencias. Y con este plano de la iglesia en llamas nos refleja la pérdida de la fe hacia nuestro protagonista en todo lo que creía. Su cordura junto con su felicidad se pierde por completo y ahoga sus penas a través del alcohol. Gracias a esa introducción te complementa la psicología de Geppetto, entiendes al personaje en su complejidad. Incluso la crucifixión de Jesús sin ser terminada es una clara representación del estancamiento emocional que se encuentra el personaje. De la misma forma, la creación de Pinocho ya no es creada a través del amor y con el simple motivo de acompañar a Geppetto en su soledad, sino que es creada a través del odio, del sufrimiento, de la ira y con el propósito de reemplazar a fuerza aquel vacío existencial que le ha dejado su hijo fallecido, en una escena que homenajea a la creación del monstruo de Frankenstein, por las similitudes a sus creaciones rechazadas por la sociedad. En este caso, Pinocho no solo es rechazado por la sociedad, sino también
de su propio creador, ya que al ser un recién nacido, su comportamiento es muy hiperactivo. De entrada ya se siente como un niño de verdad y alguien lleno de curiosidad por conocer al mundo exterior. Pero ahora Geppetto, al tener la oportunidad de tener un nuevo hijo, este se siente obligado a enseñarle los valores básicos de este cuento clásico, para que la comunidad ya no lo vea más como un simple niño rebelde, sin educación e irresponsable. Incluso el diseño incompleto de la marioneta refleja aquella imperfección en su personalidad, pero es gracias a aquella imperfección en donde el protagonista logra cuestionarse de sus actos y de los demás, saber qué es lo correcto o no, aprender a que no siempre obedecer es la respuesta por llevarte al camino del bien. Además, el contexto político de esta historia ambientada a la Italia fascista ayuda a reforzar el tema de la abrupta obediencia bajo la autoridad del dictador Benito Mussolini. Y es la magia de esta historia contada a través de la animación stop motion, porque te demuestra que todos los personajes son literalmente marionetas controladas por los animadores, y en la historia, adentrándonos en la ficción, los personajes son esa clara representación de ser marionetas controladas y manipuladas por el sistema, al que obligan a Pinocho a convertirse no en un niño de verdad, sino en una diferente marioneta que siga órdenes y reglas bajo su ideología. Por ende, el recorrido de nuestro protagonista empieza tras ser motivado por los regaños de su padre, por las influencias de grandes autoridades, por esa búsqueda de aquella perfección. Pero la experiencia que va adquiriendo a lo largo de su viaje, el protagonista, al igual que nosotros como la audiencia, descubrimos que la perfección no es más que una simple fantasía creada por una realidad distorsionada. Lo interesante aquí es que su personalidad diferente y única empieza a convertirse en una virtud, motiva a los personajes que lo rodean y se desarrolla para encontrar esa búsqueda de identidad. Como por ejemplo tenemos a Candlewick y a Spazzatura, que se nos presenta como los antagonistas del film. Por una parte tenemos a un niño egoísta, pero que sigue las órdenes de su padre para ser un hijo obediente y educado bajo su mandato. Y mientras por otra parte tenemos a un simio que también sigue las órdenes de su jefe para servirle en todas sus peticiones, cueste lo que cueste. Sin embargo, es gracias al encuentro de Pinocho en donde estos personajes se rebelan hacia sus autoridades, porque por una parte descubrimos que Candlewick es solamente un niño inseguro y asustado por el temor al ser una decepción por su padre, mientras que Spazzatura no es más que un simio siendo explotado y maltratado por su jefe por buscar su aprobación. La redención de estos personajes nos demuestra que no necesariamente debemos seguir las reglas, sino que las reglas son hechas para ser cuestionadas y ser analizadas, para identificar que no sea solo un poder cuyo objetivo sea utilizado para deshumanizar. De la misma manera, el personaje de Sebastián, quien ya lo habíamos conocido en las otras adaptaciones como el grillo moral y sabio que se convierte en la conciencia de Pinocho, en esta versión sigue siendo la conciencia de Pinocho, pero acepta el trabajo solo para que el hada le conceda el deseo de ser un gran escritor y que sus escrituras sean reconocidas, siendo así un personaje individualista y arrogante, que al igual que Candlewick y Spazzatura, este tiene su propio desarrollo gracias a Pinocho, ya que si bien vemos el cómo Sebastián aconseja a Pinocho después de que este sea rechazado por Geppetto, Pinocho decide abandonar todo con tal de satisfacer a su padre y reparar los daños que le ha causado, inspirando a Sebastián al entender que Pinocho es un ser de alma pura e inocente, que solo cometió el error de convertirse en alguien más por solo cumplir las expectativas de su padre. Es por esa razón que más adelante, de alguna forma, Sebastián se convierte en la conciencia de Geppetto, porque entiende que él es la persona que más necesita ayuda, y por eso en la escena final sacrifica su deseo de ser reconocido para salvar la vida de un inocente niño que amaba a su padre, convirtiendo a Sebastián en un ser noble y compasivo. Pero si hablamos del mayor desarrollo de esta historia, esta sin duda se lo lleva Geppetto. Hasta incluso se podría decir que el protagónico de Geppetto es igual de importantísimo del personaje de Pinocho. Como sabemos, después de la pérdida de su hijo, Geppetto vive deprimido y amargado, que tristemente al pueblo que alguna vez lo respetaba, ahora le dan la espalda. E incluso el propio sacerdote se preocupa más de la incompleta construcción de Jesús en vez de la salud mental de Geppetto. Y a pesar que se le dio la oportunidad de tener un segundo hijo, se siente decepcionado y lo desprecia por el simple hecho de no ser como su primer hijo Carlo. Pero es durante la partida de Pinocho con el conde Volpe en donde Geppetto se arrepiente y reflexiona sobre la importancia de la paternidad, el cómo su obsesión de convertir a Pinocho en otro niño que no era fue la razón principal de su huida, y al tratar de recuperarlo en este viaje es donde también aprenderá a sobrellevar su pérdida, al aceptar que Pinocho jamás será como Carlo, pero que aprenderá a amarlo tal como es. Then I will be Pinocchio. And you will be my papa. Will that do? That will do.
Es interesante saber también el cómo el espíritu de la muerte se convierte en el verdadero tutor de Pinocho. La muerte en esta historia no es representada a través del mal, sino que es representada de forma poética como la otra contraparte que le da sentido al concepto de la vida. Y ella es la que verdaderamente le enseña a Pinocho sobre el verdadero significado de la vida, el cómo la mortalidad es inevitable para los humanos, pero necesaria para apreciar la vida estando consciente de que un día terminará. Y Pinocho, al ser un niño inmortal por estar hecho de madera, decide sacrificarlo todo y tener una vida mortal para salvar a lo que más ama, llegando en su arco final convertido en un niño de verdad, al ser aceptado por los demás y ser amado a pesar de sus defectos. La propia imperfección es lo que realmente nos diferencia de los demás y es lo que nos ayuda a ver con claridad la verdadera ilusión de un sistema perfecto. Tarde o temprano la vida llegará a su fin, y sería una pérdida de tiempo si nos aferramos al dolor y al odio que el sistema nos trae. E incluso el propio objeto de la piña es una metáfora de todos estos temas, el cómo el plano inicial de la película es una piña perfecta, pero rodeada a través de la nieve, a través de la oscura frialdad por la tragedia de la muerte de Carlo. Pero que ahora el plano final de la película ya es una piña rodeada en un ambiente cálido y esperanzador, ya que si bien vemos el plano nuevamente relacionado con la pérdida, esta ya no se aferra al dolor ni al odio, sino abrazando la vida, aceptando la muerte. Asimismo, la piña representa a Pinocho como aquel símbolo sobre la belleza de la perfección, abrazando y aceptando nuestras imperfecciones, y como la caída de esta piña representa también su muerte como la parte esencial de la vida. And if I may say this, during all those years, everybody said no. Until Netflix, Ted Sarandos said yes. And in 30 years, I've learned that that's all it takes, for someone to believe in you one time, and then you go for it 100% for it. Everybody that is here believes that animation is not a genre, that animation is art, that animation is film. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales que estaremos subiendo contenido relacionado con el mundo del cine y de la televisión. Mi nombre es Michael Ordóñez y nos estaremos viendo en un próximo video.